Bueno hijos, bienvenidos entonces a esta segunda parte de tabla periódica donde vamos a estudiar un poco acerca de las propiedades periódicas que en ella se contienen. Entonces, hemos hablado de cinco, una que es la energía de ionización, también en algunas tablas periódicas aparece potencial de ionización, la afinidad electrónica, el radio atómico, también hablamos de la electronegatividad y el carácter metálico. Entonces, en especial, van a ser cinco características que las debemos tener en cuenta, que aparecen mucho en pruebas de estado, pero que son muy sencillas de manejar. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque como ustedes vieron en el taller, pues básicamente es que uno, mirando unos elementos en la tabla periódica, pueda determinar cuál de ellos tiene más cantidad de esa característica. Por ejemplo, que yo vea, digamos, el sodio que se encuentra, digamos, en el primer grupo de la tabla periódica, y vea el cloro, y yo con solo observarlo sepa el crecimiento de esa característica. Digamos, la electronegatividad del cloro, como la electronegatividad crece de izquierda a derecha en la tabla periódica, por lo tanto el cloro va a tener mucha más electronegatividad que el sodio en este caso, que es un metal alcalino. Entonces vamos a ir mirando, voy a tratar de hacer unos ejemplos pequeños para poder determinar cada una de las características. Entonces vamos a iniciar primero con la energía de ionización, que también se llama potencial de ionización. ¿Qué es esto? La energía de ionización, ojo, es la energía que se requiere, es una energía requerida, una energía que yo le tengo que aplicar a un, digamos, átomo en estado gaseoso y neutro para ser capaz de arrancarle un electrón de su última capa de valencia. Entonces, ojo, si yo le requiero arrancar un electrón a un átomo, pues necesito aplicarle una energía. Esa energía que se requiere para yo arrancar un átomo de su última capa se llama energía de ionización. Ojo, vamos a poder encontrar en algunas tablas periódicas, porque allí se encuentran los valores, energía de ionización 1, energía de ionización 2 y hasta energía de ionización 3. ¿Cuándo? Cuando los elementos en su última capa o nivel energético más externo pues contienen más de un solo electrón. Entonces ahí pues obviamente van a haber varias energías de ionización, porque si tiene 3 electrones le arranqué uno, me quedan 2, entonces va a haber otra energía, ¿cierto? Mucho mayor para arrancar el segundo electrón y otra mucho mayor para arrancar el tercero. Entonces eso es la energía de ionización. ¿Cómo se representa? Pues en una ecuación química donde me dice que un elemento X le aplico, ¿cierto?, la energía de ionización. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un átomo al que le arranqué un electrón. ¿Y cómo se representa un átomo que le arranqué un electrón? Pues un átomo positivo, que es un ion denominado cation, ¿cierto? Si yo le arranco un electrón que es negativo a un átomo, pues me va a quedar positivo, ¿cierto? Los electrones son carga negativa. Si yo se lo arranco, pues los protones en un núcleo va a quedar uno de más, un protón de más. Por lo tanto, pues este átomo va a quedar cargado positivamente más un electrón que fue el que yo le arranqué, ¿cierto? Y esta energía que tenemos aquí es la energía de ionización de la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo hablamos del sodio, recuerden que el sodio tiene solamente un electrón más la energía de ionización. Usted la puede buscar en la tabla periódica, la energía de ionización 1, porque solo tiene un electrón, va a ser equivalente a ¿qué? Al sodio positivo más un electrón. ¿Sí lo ven ahí? Y ya no puedo hacer más, ya no le puedo arrancar más electrones porque solamente tenía uno en su última capa. Pero si nosotros vamos a mirar elementos como por ejemplo el calcio en su última capa tiene dos electrones. Si usted le hace la configuración electrónica, en el último nivel energético va a tener dos. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicarle la primera energía de ionización, ¿cierto? Yo le aplico esta energía y lo que va a obtener es calcio, calcio positivo más un electrón. Pero ojo, el calcio no va a permitir solo donar un electrón, sino que o dona los dos o no dona ninguno. Entonces lo que tengo que hacer yo es que a este calcio más uno lo pongo acá, calcio más la energía de ionización 2. ¿Qué va a pasar? Pues arrancarle el otro electrón que tiene y me va a quedar calcio más 2 electrones. Este más el otro que le está arrancando me va a dar 2 electrones. Y ahí lo tenemos, y con esto podemos desarrollar el último ejercicio que tenemos en el taller. Muy sencillo. ¿De dónde saco estas energías de ionización? Si ahí le dice especifique la energía de ionización, usted se va a la tabla periódica, ya le aparece energía de ionización o potencial de ionización y le va a decir cuánto es el 1, cuánto es el 2, o también lo podemos consultar en internet. Bien, ahora esa energía de ionización,
pues yo no siempre la voy a ver en la tabla periódica. Usted en las pruebas de estado no la va a poder ver en la tabla periódica, por lo tanto, entonces lo que usted tiene que hacer es aprenderse básicamente esto de memoria. Si yo tengo un croquis de la tabla periódica, perdón, acabo de hacer un croquis pequeño, ¿sí? Ahí me disculpan. Si esta fuera una... ¿Qué me pasa? Si esta fuera una tabla periódica, ¿qué tenemos nosotros? Que la energía de ionización va a aumentar en los grupos de abajo hacia arriba y va a aumentar de izquierda a derecha. ¿Sí? La energía de ionización aumenta su valor, ¿cierto? Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces esto es lo importante, porque usted le pueden dar, normalmente en las pruebas de estado usted le pone un elemento así, elemento X y elemento Y, y le preguntan cuál de los dos tiene mayor energía de ionización. Usted no puede sacar la tabla periódica. Entonces usted lo que hace es, como usted sabe, que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, entonces en este caso Y tiene mayor energía de ionización que X. Y si acá tuviéramos el elemento Z, pues sabríamos también que como este aumenta de abajo hacia arriba, pues X tiene menor energía de ionización que Z, ¿cierto? Porque crece de abajo hacia arriba. Y así de sencillo, terminamos con la primera característica. Bien, ahora nos vamos con otra característica muy similar a esta, que se llama la afinidad electrónica. Acá te las voy a poner, afinidad electrónica. Cuando hablamos de afinidad electrónica también estamos hablando de otra energía, pero la afinidad electrónica es una energía, pero es la energía que se libera, o sea, que libera un átomo, también en estado neutro gaseoso, cuando es capaz de capturar o atrapar un electrón de otro átomo, ¿sí? Entonces, mire, la energía de ionización era la energía que se requería para arrancarle un electrón. No, esta es la energía que el átomo libera cuando es capaz de ganarse un electrón. ¿Cómo se representa? Representemos el elemento X, y este elemento estamos diciendo que se gana un electrón, entonces vamos a poner más un electrón, ¿cierto? ¿Qué me va a dar? Cuando un átomo gana un electrón, si yo soy un átomo y me gano un electrón, pues el electrón tiene carga negativa, por lo tanto quedo cargado negativo las veces que yo gane el electrón, por lo tanto aquí sería X negativo una vez, porque ganó solo un electrón, más la afinidad electrónica. Afinidad electrónica, que es una energía que se libera. Ya sabemos eso, cuando un átomo gana un electrón libera mucha energía, entonces ahí lo tenemos. Si fuéramos a hacer un ejemplo, ¿quiénes ganan? Normalmente los del grupo 6 y los del grupo 7 son elementos muy fuertes, muy ricos electrónicamente, y por ello ellos ganan bastantes electrones. Entonces, por ejemplo, tenemos el cloro, que está en el grupo 7, ¿sí? Grupo 7, más un electrón que ganó por ahí, por lo que es tan fuerte se lo robó, me va a quedar igual a ¿qué? A cloro negativo, que es un anión. ¿Qué es un anión? Un átomo con carga negativa, más la afinidad electrónica. Afinidad electrónica, que también puede ser 1, digámoslo así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener elementos que también pueden ganar 2. Por ejemplo, ¿quién? El azufre, ¿cierto? El azufre, más un electrón, me queda azufre negativo, más afinidad electrónica 1, pero ojo, como el azufre tiene la posibilidad de tener 2 electrones porque él está en el grupo 6, y recuerde que para que un elemento esté completo, en su última capa debe tener 8 electrones, en su último nivel energético debe tener 8, entonces él va a querer ganar otro. Entonces ahora azufre menos, empezamos con el que terminamos aquí, más otro electrón me va a dar ¿qué? ¿Cierto? Más otro electrón me va a dar azufre menos 2 más afinidad electrónica 2, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la fórmula, como sería el ejemplo cuando se gana solo 1 y un ejemplo cuando gana solo 2. Por ejemplo, el fósforo es capaz de ganar hasta 3, ¿cierto? O sea que él tendría 3 afinidades electrónicas. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos la tabla periódica para saber eso? Exactamente lo mismo que sucede con la afinidad electrónica. Si tenemos una tabla periódica, exactamente igual. Si tengo una tabla periódica,
A ustedes normalmente les dan un croquis, ¿cierto? Ahí me disculpan. ¿Cómo va a crecer la afinidad electrónica? Pues también va a aumentar de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos, ¿cierto? Va a aumentar también la afinidad electrónica. Aquí les estoy haciendo el primer punto del taller que ustedes tienen, o sea que básicamente no les va a tocar hacer nada, porque eso es lo que nos están pidiendo, que ustedes no tengan que hacer nada, muchachos. Entonces, el que quiera aprender, aprende, ¿no? Por eso yo no dejo de hacer estas actividades y estos videos, porque habrán estudiantes que si quieran ir a estudiar a la universidad, muchos de ustedes quieren ser médicos, quieren ser biólogos y demás, y seguramente en algún momento esto les va a servir, o al menos presentar las pruebas de estado y tener un buen puntaje. Entonces, aquí estamos hablando de afinidad electrónica. Afinidad electrónica aumenta de la misma manera que aumenta la afinidad, el potencial de ionización. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Muy sencillo, muy claro. Cualquier duda de todas maneras me van a preguntar. Nos vamos por la tercera característica. La tercera característica es el radio atómico, ¿cierto? Tercera característica, radio atómico. El radio atómico, pues, es la característica que me dice, digamos, la medida de los átomos, ¿cierto? Cuando ustedes ya han visto en física, incluso lo vieron conmigo en grado noveno en física, que el radio es la distancia que hay desde el centro, ¿cierto?, hasta la periferia de la circunferencia. Entonces dice, bueno, y en un átomo, pues el radio atómico sería la distancia que hay entre el núcleo y el último nivel energético. Pero ¿cómo diablos pues van a medir el radio atómico de dos elementos? Pues ya van a ver que actualmente, o desde hace mucho tiempo realmente, con la radiación infrarroja y otros métodos más precisos que hay hoy en día, pues no se le puede medir a un solo átomo, pero nosotros sí podemos medir cuando tenemos átomos diatómicos, ¿cierto? Por ejemplo, si este fuera hidrógeno y este fuera hidrógeno, ellos se unen para formar el hidrógeno molecular y nosotros lo que hacemos es que podemos medir, ¿cierto?, la distancia entre los dos núcleos. Pero ¿cómo hallamos el radio? Pues si sabemos la distancia entre los dos núcleos de un mismo átomo, podemos utilizar una fórmula, que ¿cuál sería? Radio atómico sería igual a ¿qué? A la distancia entre los dos átomos sobre 2. Si yo saco esta distancia y luego la divido entre 2, voy a tener el radio atómico de uno solo, ¿cierto? No es algo pues complicado ni matemáticas avanzadas. El radio, la distancia sobre 2 me da el radio atómico, muy sencillo, ¿sí? Es como una información adicional que yo les doy. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Pues ya sabemos qué es el radio atómico y nos interesa saber cómo es el crecimiento del radio atómico a través de la tabla periódica. Muy sencillo, lo vimos ahí. Entonces, volvemos otra vez. Tenemos un croquis. De la tablita. ¿Cierto? Pues el radio, si no aumenta, como aumenta la afinidad electrónica y el potencial de ionización, sino que él básicamente aumenta con el número atómico, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener es que va a ser lo contrario. Nosotros vamos a tener un aumento del radio atómico de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿sí? Radio atómico aumenta, aumenta, por eso les pongo el más así, el radio atómico. Por lo tanto, si a mí me preguntaran entre el magnesio, que está por aquí más o menos, magnesio, y por aquí el cloro, pero normalmente nunca se los dan así. No, cloro es 17, acá qué hace el flúor, cloro. Normalmente les dan ese X, Y, Z, W, pues elementos X. Entonces si ustedes les dicen cuál de estos tiene mayor radio atómico, pues el mayor radio atómico lo va a tener el magnesio, va a ser mucho mayor que el del cloro. Y si tenemos por ejemplo acá el elemento X y aquí el elemento Z, pues Z va a tener mayor radio atómico que X, porque recuerden que crecen los grupos de arriba hacia abajo. Muy sencillo. Otra característica ahí, explicada de una forma muy breve. Nos vamos con la cuarta característica. Entonces vamos a tener, hablemos sobre la electronegatividad. Cuarta característica, electronegatividad.
Y la electronegatividad es la fuerza con que los átomos son capaces de atraer electrones de otros átomos, ¿sí? Entonces ojo con eso, porque los elementos que son más electronegativos pues tienen la posibilidad de atraer y robar más electrones, y normalmente estos átomos, como roban electrones, se convierten en aniones, es decir, en átomos con carga negativa. Entonces por eso se llaman electronegativos, átomos electronegativos. Y también existen átomos electropositivos, que son aquellos que donan esos electrones fácilmente, que normalmente son los del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, y los electronegativos son los del 6 y el 7. Ojo con esto. Ya les dije, si la característica es que un átomo atrae con mucha fuerza a otros, a los electrones de otro átomo, eso es la electronegatividad. Y en un croquis, como los que venimos haciendo, esa electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Y de abajo hacia arriba, es decir, como crece la energía de ionización en este sentido, ¿cierto? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, ¿yo qué diría? Que los elementos menos electronegativos son los del grupo 1, y los más electronegativos, pues pensaría uno que son los gases nobles, que son los del grupo 8, pero no son electronegativos. Incluso, si usted va y busca una tabla periódica, no puede ser que los gases nobles o elementos del grupo 8A o el grupo 18 en la tabla actual tengan electronegatividad, y es por una sola razón, es que los elementos del grupo 8A ya tienen 8 electrones, entonces por lo tanto no son electronegativos. Ellos no necesitan atraer con fuerza ni sin fuerza a ningún átomo, puesto que estos elementos ya tienen en su última capa energética 8 electrones, ¿sí? Entonces ellos no lo requieren. No requieren, por lo tanto, ellos no tienen electronegatividad, y eso convierte a los halógenos, o sea, los elementos del grupo 7A, en los más electronegativos de la tabla periódica, ¿cierto? ¿Cuáles son? Ustedes los conocen: flúor, cloro, bromo, yodo, astato y así sucesivamente. Ahí tenemos estos elementos como los más electronegativos de la tabla periódica, es decir, los que atraen con mayor fuerza electrones de otros átomos. Y los menos electronegativos, pues obviamente son los del grupo 1A, y aumentan esta dirección la electronegatividad, ¿sí? Electronegatividad, y de abajo hacia arriba, ¿cierto? De abajo hacia arriba. Muy bien. Eso es todo, es muy sencillo. Y por último vamos a ver otra característica, que es el carácter metálico. Pues ese sí, la palabra se lo está diciendo todo a uno, ¿cierto? Voy a dejar el croquis. El carácter metálico de los elementos, ¿cierto? ¿Qué tan metálicos son? ¿Cierto? Carácter metálico. Pues el carácter metálico me dice precisamente eso, ¿cierto? ¿Qué tantas características metálicas tienen esos elementos? Entonces es muy sencillo, porque ustedes ya dividieron la tabla periódica en metales, metaloides y no metales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que aquí son metales, aquí son metales de transición, aquí en esta escalerita son metaloides, y aquí son no metales. Son no metales. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Que hacia dónde se vuelven más metales? Pues aquí no son metales y aquí son muy metales, son metales ligeros. Entonces, por lo tanto, la característica del metal aumenta hacia este lado y aumenta también hacia abajo, ¿cierto? Aumenta hacia abajo. Entonces, en ese sentido, aumentan acá, ¿cierto? Carácter metálico y carácter metálico. Aumenta, como aumenta también el radio atómico, ¿sí? Bueno, muchachos, esto era muy sencillo. Pues normalmente en la clase yo les voy poniendo ejercicios a la medida que les voy explicando, es decir, les pongo X, Y, Z para que ustedes los vayan ordenando, pero pues ustedes ya pueden ir mirando ejemplos en internet. En el ejercicio que yo les puse en el taller, pues ya es más fácil que ustedes identifiquen con esto que yo les acabo de enseñar, van ubicando, posicionan los elementos utilizando la tabla periódica, y van mirando cómo crece la característica. Ojo, que a veces les digo de menor a mayor y me los ordenan de mayor a menor. Entonces miren muy bien la instrucción para que no vayan a tener equivocaciones
porque en este primer taller que es tan teórico y tan sencillo, todos deben de sacar 5, ¿sí? Entonces, pues estoy atento a las preguntas que ustedes tengan, es algo muy sencillo, muy básico, pero muy importante de saber porque digamos que todo lo que tiene que ver con propiedades periódicas sale mucho en pruebas externas. Entonces, que Dios los bendiga, y para los que a veces les gusta adelantar, que a veces me preguntan, ya la próxima clase empezamos con enlace químico, energía de enlace, para poder empezar lo que es enlace iónico, enlace covalente, redes cristalinas, eh, enlace iónico, enlace covalente, fuerzas moleculares, y ahí nos vamos adelantando pues a lo que nos hace falta. Dios los bendiga y felicidades.